Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo capítulo, el primero del año 2022 de la sección Entrevistas y Podcast de Estudio Ciudadano. Ustedes saben que esta sección es la más antigua y créanme que una de las que más me gusta de estudiociudadano.cl, porque es el espacio que hemos dedicado desde el principio del sitio a la conversación relajada, más calmada, más tranquila. Los medios de comunicación siempre están apurados, que siempre la propaganda, en fin, y siempre hay temas que son más importantes que los que nosotros tratamos para ellos. Pero nosotros sabemos que están muy equivocados, que nuestros temas son realmente los más importantes, y por eso que este año 2022 vamos a continuar con la sección de entrevistas y podcast de Estudio Ciudadano, porque sabemos que es una sección muy querida y muy esperada por todos. Este año 2022 es un año especial. Después de 14 meses, por ahí estaban diciendo los especialistas, 14 meses donde tuvimos 7 procesos electorales, plebiscito, elección de constituyente, luego distintas autoridades de distinto tipo, segunda vuelta, viene parece un año de mucho trabajo, de mucha expectativa, de la formación de un nuevo gobierno, y muchos parece que han reflexionado sobre lo que ellos también tienen que hacer, desde sus distintas actividades profesionales, artísticas, culturales, políticas, económicas. Y estos días me enteré, hace algunas semanas, de que se estaba creando un nuevo colegio de profesores, si queremos llamarle. Sabemos que hay un colegio de profesores en Chile que es histórico, que es muy conocido, pero ahora sale gente al camino. Hay educadores y educadoras de Chile que dijeron, nosotros también queremos tener una voz. Seguramente no se sienten muy representados por el colegio de profesores tradicional, y por eso que están formando un gremio distinto de los educadores de Chile. Y por eso que nos ha parecido Estudio Ciudadano pertinente conversar con los fundadores, con los organizadores, para ver de qué va, cómo viene este nuevo actor, que supongo yo que si se organizan bien y funcionan bien, pueden ser muy, muy relevantes en una de las materias críticas que a todos nos interesa, la educación de nuestros hijos y nuestros nietos. Y para eso me acompaña en esta ocasión uno de los coordinadores, o el coordinador principal, de la Asociación de Educadores de Chile, José Luis Velasco Guzmán. Bienvenido, José Luis, a esta conversación de las entrevistas y podcast de Estudio Ciudadano. Te agradezco desde ya que hayas aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Un feliz año para ti y todos los auditores y toda la gente que nos ve a través de YouTube del Estudio Ciudadano. Muy bien, muchas gracias por la invitación y los mejores deseos para este año 2022. Muchas gracias y hago extensivo su deseo a toda la gente que nos ve a través de nuestro sitio estudiociudadano.cl y de nuestras redes sociales, entre ellas YouTube, también en iVoox. Te pasamos todos los contenidos al formato podcast MP3 y lo pueden escuchar también en iVoox o en soundcloud.com. También tenemos nuestro canal, por supuesto, en Facebook y en Instagram. Así que no hay razones para perderse las entrevistas y podcast de Estudio Ciudadano. José Luis Velasco Guzmán, profesor, coordinador nacional de la Asociación de Educadores de Chile. Les digo al tiro, amigos y amigas, que tengo aquí a la vista la página de aceduch.cl, la vamos a dejar también ahí anotadita en el artículo que acompaña a esta entrevista, para que ustedes puedan ver en la página web de la Asociación de Educadores de Chile. José Luis, ¿por qué se genera esta idea de crear un nuevo gremio de los profesores para Chile? Mira, esta idea en mí como persona fue madurando hace tiempo ya, pero no había tenido la posibilidad de hacer la convocatoria pública y abierta porque tenía otras responsabilidades. Pero ya en julio, y un poco cansado de la reiterada o reiterativa negativa del Colegio de Profesores al regreso a clases presenciales en esta pandemia, un día te diría que fue como la gota que colmó el vaso, cuando una vez más, frente a todas las opciones que da el Ministerio de Educación, volvimos a escuchar a los dirigentes del Colegio de Profesores diciendo que no estaban las condiciones. Y yo soy profesor, yo hago clases, soy también el director ejecutivo de un establecimiento, pero hago clases, tengo alumnos, ¿no? Y dije, no, esto no puede ser. Si bien seguimos en pandemia, se pueden hacer clases,
el valor de la clase presencial es irreemplazable. Y un poco en esa línea hice un Twitter donde dije, oye, a mí este colegio de profesores no me representa y yo creo que los que estamos por mejorar la educación del país deberíamos formar una nueva asociación gremial. ¿Tú eres afiliado al colegio de profesores? ¿Estuviste afiliado alguna vez? No, Ah, ya. no soy, yo trabajo hace más de 25 años, ¿no? No soy afiliado ni he estado nunca afiliado, así que siempre lo he visto desde fuera como un ciudadano más. Pero, claro, el permanente discurso político, militante, más allá de que si eso no, si compartimos ideas políticas, no es lo relevante. Para mí lo relevante es que una asociación gremial, y yo conozco otra, no solo esa, digamos, repito, desde fuera, dije, no puede ser que una asociación gremial parezca como el brazo sindical de un partido político. Para mí las asociaciones gremiales tienen que contribuir a mejorar el área en el que se mueven. Y yo no veía y no veo hoy día que el colegio de profesores, su principal preocupación sea mejorar la educación de los niños, niñas y adolescentes del país. Entonces dijeron, esto no puede ser. Y pensé harto, ¿no? Si tengo este entusiasmo, esta idea, ¿no debiera entrar yo al colegio de profesores y cambiarlos desde dentro? Claro. Pero ¿sabes qué? Yo estuve mirando incluso la página web y al final me da la impresión que el colegio de profesores está tan capturado por un grupo político que iba a ser muy difícil cambiarlo. Entonces, mi reflexión fue, no voy a gastar mi tiempo y mi energía en tratar de transformar el colegio de profesores desde dentro, que probablemente ni lo logre, porque hoy día hasta los estatutos son favorables a ciertas ideologías políticas. Mejor formamos uno por fuera que convoque a los cientos de miles de profesores que no se sienten representados por el colegio de profesores. ¿Mm? Porque si la mayoría estuviera afiliado, bueno, quiere decir que es la única vía, pero resulta que la gran mayoría no está afiliada al colegio de profesores. Entonces, ¿Tú tienes algunos datos al respecto? ¿Cuántos profesores hay en Chile, por ejemplo? ¿Cuántos están sí, afiliados, más o menos? a ver, hay algunos datos que no son muy fidedignos, hay que decirlo, pero en Chile se estima que hay alrededor de 250.000 profesores, 240.000, 250.000 profesores. Ahí está hablando de todo el espectro de profesores, básica, media, universitarios. No, los universitarios no, me refiero al sistema escolar. Ya, Escolar y preescolar. O sea, los ya. jardines infantiles, las salas cunas, los colegios municipales, particulares subvencionados, particulares pagados, los técnicos profesionales, etc. O sea, los profesores del sistema escolar son alrededor de 250.000. El colegio de profesores en su página web dice que tiene 100.000 afiliados. Si fuera así, quiere decir que ya hay 150.000 que no están afiliados, ¿no? Ya. Ahora, un estudio de la Universidad de Chile de hace un par de años estimó que en realidad los afiliados son alrededor de 50.000 o Ya. 55.000. O sea, la mitad de lo que ellos dicen. Si fuera así, quiere decir que ya hay 200.000 profesores más o menos que no están afiliados al colegio de profesores. Correcto. Ahora, Aclare una cosa importante, perdona, porque para ustedes dicen educadores. ¿Educadores eso es más que ser profesor titulado? ya te lo voy a explicar, pero para terminar lo de las cifras. ¿Ya? Ahora, en la última elección de directiva, donde salió elegida la actual directiva, participaron alrededor de 18.000 afiliados al colegio de profesores. Ya. Entonces, si hay 240.000, 250.000 en Chile y participan en la elección, o sea, los que están activos, 18.000, entonces vemos que en realidad los que están participando activamente en el colegio de profesores son alrededor del 10% de los profesores, o menos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y la pregunta es ¿por qué? Porque no les interesa,
o porque no los representa. Y yo, oh sorpresa, me he dado cuenta que hay miles de profesores. En este tiempo, en estos meses, me han escrito muchos profesores. Y no solo de un lado político, sino que de todo el espectro político, para decirme, por favor, sigan adelante, porque queremos un colegio de profesores que se preocupe de la educación de los alumnos y de los profesores y no de hacerle campaña a un u otro sector político. Así que ese es como el puntapié inicial. ¿Por qué le pusimos educadores y no profesores? Esto es una discusión que además sigue abierta, ¿no? Efectivamente, educador es un concepto más amplio, ¿no? Los profesores somos educadores profesionales, estudiamos pedagogía y trabajamos en educación y por lo tanto somos educadores profesionales. Pero hay muchas más personas que trabajan en educación y no son profesores profesionales. De partida hay profesionales de otras áreas o técnicos de otras áreas que hacen clases, sobre todo en el ámbito técnico profesional, ¿no? Qué sé yo, ingeniero de ejecución o técnico electricista o en el ámbito agrícola o pesquero o de la construcción. Y universitario se da mucho. Economistas que hacen clases de economía, abogados que hacen Pero, clases de derecho, pero no tienen pedagogía. bueno, en el mundo universitario eso es la regla, ¿no? Que son profesionales del área con estudios, con posgrado. Muchos de ellos tienen estudios de pedagogía, pero como de pedagogía universitaria, ¿no? Pero nosotros no estamos, no nos hemos abierto a la participación de la educación superior, no porque no quisiéramos. Yo personalmente trabajé muchos años en una universidad, sino porque la realidad y las problemáticas de la educación superior son muy distintas a las realidades y las problemáticas de la educación escolar y preescolar. O sea, no se trata de negarla, sino que de hacer foco, ¿no? Y las problemáticas de la educación superior, institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades, son muy distintas a las del sistema escolar y preescolar. Pero centrándonos en el sistema escolar y preescolar, nosotros dijimos ya, existen los profesores que son los educadores profesionales, Claro. existen los otros docentes que no son educadores profesionales, o sea, que no son profesores, pero sí hacen docencia y por tanto se dedican a la educación. Y también existen otros profesionales y técnicos que trabajan en educación en colegios, psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, que si bien hacen su tarea específica de su profesión, son educadores, están en un colegio. Los técnicos de aula en un kinder, en un primero básico, los técnicos de educación diferencial también son educadores. Entonces, al final, lo que un niño recibe en un colegio viene dado por toda la comunidad educativa. Y por eso nosotros nos ampliamos a crear una asociación donde todos los que trabajan en un colegio y son educadores están convocados a formar la Asociación de Educadores de Chile. ¿Y cómo le ha ido, José Luis, con la convocatoria? Porque me enteré por la prensa, más de un medio ha publicado información sobre ustedes. De hecho, yo pensé que ya estaban totalmente constituidos. Tú algo me comentaste que todavía están en proceso de constitución. ¿Cómo le ha ido y cómo va el proceso? Sí, nosotros hicimos el lanzamiento público a fin de octubre y la verdad que tuvimos que decidir si primero nos constituíamos legalmente y después hacíamos el lanzamiento público, o primero hacíamos el lanzamiento público y después nos constituíamos legalmente como asociación. Optamos por lo segundo. Así que a fin de octubre hicimos este lanzamiento público y desde esa fecha a hoy llevamos 800 inscritos de Arica a Punta Arenas. ¿Cuántos necesitan para constituirse? No, para constituirnos legalmente, la ley exige un mínimo de 25, así que no es que, Ya. no, es que O sea, no podamos están hacerlo. superados ya con el número, pues. Y claro, sí, pero más que el número que exige la ley, lo que queremos es dar una muestra de que efectivamente estamos representando a educadores de todo Chile.
Ya. Más allá de que sean 25. Y nuestra meta era llegar a 1000 preinscritos en realidad, porque como todavía no parte la constitución legal, a 1000 preinscritos para constituirnos legalmente. Estamos en 800, que es un buen número, de Arica a Punta Arenas, estamos representando prácticamente todas las regiones de Chile, y, y estamos, por otro lado, en proceso de escribir los estatutos, que evidentemente queremos que sean unos buenos estatutos para que efectivamente guíen a esta nueva asociación. Y cuando eso esté, esperamos la próxima semana, o la que sigue, a más tardar, ya a empezar a que todos estos preinscritos se puedan inscribir legal y formalmente para la Constitución. Y de aquí al mes de abril, ya hacer el lanzamiento oficial y formal con la Asociación de Educadores de Chile inscrita y constituida como asociación Con, gremial de acuerdo a la ley. con persona jurídica. Para que los Exacto. amigos sepan, la página es aceduch.cl y al lado derecho, estamos mostrándola ahora en pantalla, aparece un botoncito que dice inscríbete aquí. Y ahí la persona que quiera, es un formulario de Google, pone su dirección de correo electrónico, sus nombres, apellidos, su RUT, su teléfono, le hacen un par de preguntas más, de ubicación fundamentalmente, y luego ya con eso puede completar esta preinscripción que por lo que veo ha sido bastante exitosa y por lo tanto no va a pasar más allá de enero que del año 2022 que ustedes ya inicien los trámites formales para constituirse jurídicamente. Quiero decir, a propósito de la discusión constitucional, que nuestra actual constitución, no la que están fabricando, que no sé si al final va a haber o no va a haber nueva constitución, pero les puedo comentar que la actual constitución y nuestras actuales leyes reconocen la existencia de todo tipo de organizaciones de hecho. O sea, usted puede crear una organización de hecho y puede actuar en la vida pública. Mejor después si la crea de derecho, es decir, si la legaliza, porque eso le permite mayor facilidad, mayor flexibilidad para poder moverse. Pero nuestra constitución en ese aspecto tiene una mirada bastante amplia, comprensiva y tolerante con las organizaciones de la sociedad civil. Todo esto para aclarar de que el hecho de que Aceduch exista, tenga página web y aún no se constituya legalmente, no es ninguna irregularidad, no es ninguna ilegalidad. Es importante tenerlo claro a los amigos que nos escuchan. José Luis, ¿cuáles serían en el mediano plazo? Porque por una parte ya me queda clarísimo que tu motivación fue decir, este colegio de profesores no me representa. Yo creo que mucha gente vio con malos ojos esta actitud negativa del colegio de profesores de porfiadamente irse en contra de cualquier medida que significara en la vuelta a clases. Todos sabemos perfectamente los riesgos de la vuelta a clase. Sin embargo, también sabemos, estos días, Chile terminó el año 2021 en el 4º lugar del ranking mundial como uno de los 4 mejores países que trató la pandemia, con un nivel de vacunación del 90%, a lo menos con una dosis, con más del 50% de doble y tercera dosis. O sea, unas cifras envidiables, especialmente si consideramos lo que está pasando en Europa, en España, en Gran Bretaña, en fin, en Italia, donde las nuevas cepas y también las nuevas ataques de estos coronavirus sigue causando estragos. Y sin embargo, Chile ha logrado manejar muy bien y terminamos el 2021, lo vi por ahí en la prensa, con un 49% de asistencia a clases. Entonces, esa disputa fue algo que yo creo que muchos lo vimos con malos ojos respecto a la actitud del Colegio de Profesores. Si bien es cierto que ese es un tema, ¿qué otros temas más los motivan a ustedes hoy día? Antes de los otros temas, déjame hacerte 2 comentarios con respecto a la asistencia a clase. Dale. El primero es que a lo que tú mencionas muy bien de la alta tasa de vacunación, incluso en niños, el Ministerio de Educación tiene una página web donde uno puede saber, cualquier persona, es abierto, puede saber el porcentaje de vacunación que tiene cada colegio en cada nivel. Mira. O sea, tú buscas el nivel de quinto básico, independiente si es un curso, 2, 3, 4 o 6. El quinto básico del colegio A te sale.
qué porcentaje de niños están vacunados, porque este sistema uno va a vacunarse y le anotan el root y eso lo lleva a una base de datos centralizada. Pero más allá de eso, también hemos visto, y todos somos testigos, que hay muchas actividades que han vuelto a la normalidad y a la absoluta normalidad. Yo fui hace algunos días al cine con mis hijos más pequeños. Yo pensé, en mi inocencia, que el cine iba a mantener distancia física. Y no es así. Todas las butacas ocupadas, todas, una al lado de la otra, en todas las filas, y además cuando la gente compra cosas para comer, se saca la mascarilla y come. O sea, yo te aseguro que una sala de clase es mucho más segura que eso. Porque hay distancia, los niños no se sacan la mascarilla porque no comen en la sala de clase, con ventilación cruzada, con un profesor, un adulto que los está mirando y que los supervisa. O sea, te aseguro que una sala de cine con luces apagadas y todos comiendo cabrita es de mayor riesgo que una sala Es mucho más peor. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto, Jesús. Y de hecho, pude ver clases online y veía cómo había niños en el lugar, guardando distancia, con sus mascarillas, la profesora atendiendo a unos ahí presencialmente y a los otros a través de la internet, que sabemos que es una dificultad, pero fue una alternativa que se utilizó. Sí, claro. Fue una alternativa para salvar la situación. Y lo segundo que te quiero comentar es que la obligatoriedad de ir a clases es necesaria. Porque lamentablemente, y esto lo digo con pena, pero yo creo que nadie me puede decir lo contrario, hay un porcentaje de personas en nuestro país, es cultural, esto la verdad que es muy propio de nuestro país, de América Latina en general, no solo de Chile. Si las personas no están obligadas, no lo van a hacer. Entonces, mientras las clases sean optativas para los padres o para las familias, hay padres que van a preferir, por comodidad, o incluso, y me da pena decirlo, pero es verdad, incluso por flojera, no van a llevar a sus niños al colegio. Y el daño que le están produciendo a los niños es enorme. Y por eso es indispensable que el ministerio establezca que las clases son obligatorias igual que antes de la pandemia. Porque hay un porcentaje, y yo lo vi, yo como profesor lo vi, porque tenía alumnos, hablaba con mis alumnos, con los que no iban a clases presenciales, los llamaba para motivarlos para que fueran, y cuando les preguntáis, ¿por qué no vienen? Ah, no, es que mi mamá no me quiere ir a dejar. O no, uno me dijo, estoy trabajando con mi papá. Entonces, ¿cómo puede trabajar con el papá y no puede ir a clases? Cuando lo que tiene que ser un niño de 13 años, que es el caso de mis alumnos, tiene que ser ir a clases. Entonces, es indispensable que el próximo gobierno mantenga lo que dijo el ministro Figueroa, que las clases son obligatorias, o sea, que serán obligatorias a partir de marzo, salvo, por supuesto, que haya un rebrote muy importante y que retrocedamos en la pandemia muy severamente. Pero hasta aquí, tú lo mencionabas, los datos de Europa son mucho peores que los de Chile. La variante Omicron, que es la última, si bien ha entrado a Chile, ha entrado muy suave. Entonces, salvo que la pandemia retrocediera muchísimo, yo no veo por qué dejar de hacer las clases obligatorias. Y sí veo que el perjuicio para el aprendizaje y el desarrollo, no solo el aprendizaje de contenido, sino que el desarrollo de los niños puede ser muy, muy negativo si no van a clase. Y como digo, lamentablemente, entiendo, hay papás que tienen susto, hay cuestiones de confianza, porque hay colegios que no lo han hecho bien, pero también hay un porcentaje de apoderados que no llevan a sus niños por comodidad o por flojera, y si no lo hacen obligatorio, no los van a llevar. Hay que agregar también que ya se inició la vacunación de menores de 12, 14 años. Hay niños de 5 años que se están vacunando en este momento. O sea, las condiciones siguen mejorando para una vuelta a clases segura a partir de marzo de 2022. Vamos a ver con qué chivas van a salir después, porque en realidad llegaron incluso a acusar al ministro de Educación constitucionalmente por sencillamente querer hacer cumplir las normas, las leyes y tratar de que se normalice lo más pronto posible nuestras vidas. Te estaba preguntando, José Luis, respecto de otras motivaciones para ustedes respecto de armar entonces la ACEDUCH, ¿cuáles son los otros temas que ustedes ven así como en el corto plazo encima
de los cuales hay que hacerse cargo, pero tú ya tocaste uno que te quiero preguntar al tiro específicamente, porque claro, yo entiendo perfectamente que la presencialidad es una condición muy importante para el proceso educativo. Sin embargo, y a pesar de que ya nos contaste que la educación superior no es el principal foco de ustedes, seguramente en algún momento sí se preocuparán más también, pero entonces el principal foco de vuestras preocupaciones, sí llegó el teletrabajo, la teleeducación, llegó a todas partes y se ha incorporado fuerte. De hecho, muchas empresas decidieron volver a sistemas híbridos de trabajo. Están vendiendo a veces incluso inmuebles, ya vamos a vender la mitad de nuestra oficina, si es que la tenían propia, porque vamos a reducir la cantidad de personas que van a estar trabajando en el lugar. ¿Cómo ves precisamente la incorporación del teleestudio o las herramientas de la Internet o de la educación a distancia en el sistema de educación básica y preescolar o donde sea? ¿Tiene futuro o derechamente es una solución parche que se debió ocupar un poco, pero que ha demostrado tal vez no ser muy útil? Mira, aquí te voy a dar mis opiniones personales como Sí, por profesor. supuesto. No es algo que ACEDUCH tenga definido institucionalmente. Yo creo que las herramientas de educación online o a distancia son muy potentes y llegaron para quedarse, como se dice habitualmente. Si el 2 de marzo, cuando partan las clases, los profesores volvemos a una clase igual a la que teníamos el 2019, quiere decir que habremos perdido la oportunidad de innovar. Porque yo creo que sí hay innovaciones. ¿Se pueden hacer clases online? Por supuesto. De hecho, aquí mismo estamos en una conversación online, tú estás en Rancagua, yo estoy en Temuco, y podemos hacer esta conversación que de otra manera no podríamos haber hecho. Exactamente. Y ACEDUCH, de hecho, se ha creado online. Hemos hecho todas las reuniones online y yo apenas conozco personalmente a 2 de nuestros 800 socios. Así que Extraordinario. Los signos de los tiempos. yo creo que eso sí es una herramienta. No obstante aquello, la educación es un proceso de encuentro personal. Los profesores educamos no solo por lo que decimos, sino por lo que somos, por el ejemplo que mostramos. Y la preocupación especial por los niños se puede dar, me refiero especial, particular, uno a uno, se puede dar en la sala de clases. Uno puede dictar una charla por internet, por supuesto. Puede hacer ejercicio por internet, por supuesto. Pero la preocupación especial de ver si tal o cual niño está aprendiendo, está escuchando, está haciendo la tarea, evidentemente eso por internet es muy, muy complicado. Y por eso la presencialidad es fundamental, ¿no? Además del intercambio social entre los niños. Ahora, herramientas miles, miles, y yo creo que los innovadores, los creadores de servicios de Internet, de aplicaciones, se han dado un festín de creatividad y de innovación porque habemos miles de profesores ávidos de sus creaciones. Y por eso creo que efectivamente nos van a ayudar y sería una pena que algunos profesores lleguen a marzo diciendo, uff, por fin se acabó esta cuestión online y ahora volvemos a lo de siempre, saquen el libro, lean y que volvamos a lo de antes. Está bien, hay muchas cosas de las tradicionales que son muy importantes que hay que seguir haciendo, pero no perdamos esta oportunidad de innovar, de crear sistemas más lúdicos, de visitar lugares. Por ejemplo, yo soy profesor de historia, visitar lugares a través de videos, a través de internet, lugares que uno no puede llevar a Claro. los niños, ¿cierto? No solo de esta época, sino que de épocas Hay pasadas. muchos productos interactivos. Claro, y en ciencias, para qué decir, en música, en arte, ejercicios de lectoescritura, de inglés, etcétera. O sea, efectivamente hay muchas herramientas y que hay que ocuparlas. Ahora, para poder aprovechar todo ese potencial tendría que cambiar también la normativa.
porque en Chile nuestro sistema educacional está muy normado. ¿Mm? Horas lectivas, y esa normación del sistema educacional está vinculado a la normativa del currículum y está vinculado a la normativa laboral de los profesores. Entonces, al final, todo es tan rígido que tampoco es muy fácil innovar con un sistema tan estructurado. Antes de ir a la primera pausa de esta entrevista, y complementando esta parte de esta pregunta, ¿cómo pilló a los profesores precisamente la pandemia desde el punto de vista de tener que trasladarse a las herramientas tecnológicas? ¿Y cómo viste tú también la reacción de los padres? Porque si no está el profesor presencialmente, ¿quién tenía que ayudar a hacer las tareas? ¿Quién tenía que suplir en la medida de lo posible al profesor? Eran los papás. Los padres están preparados. Fue un golpe también para la familia esta situación, porque, mira, yo tengo 2 hijos, disculpa que sea autorreferente en esto, pero uno habla de lo que más conoce. Mis 2 hijos estudiaron en colegios públicos, municipales, y ambos son profesionales superiores. Entonces, mi punto es que nosotros como padres, en mi familia, siempre estuvimos encima de ellos, ayudándole a las tareas. Entonces, a mí me sorprendió un poco ver que la pandemia nos recluye a todos y pone a los padres, a las madres, en la posición del profesor, o en parte si quiere, en la posición del profesor. Y fue un caos para algunos, fue un drama para otros. ¿Cómo Así ves es. tú esos dos actores? El profesor que tiene que meterse con las herramientas tecnológicas y el padre, madre, que de repente le dicen, tienes que educar a tu hijo, cuestión que en mi caso era natural, a colaborar. A mi hijo le compramos estos libritos de pintar con las letras antes de ir al kinder, como cosas básicas. ¿Qué viste tú en eso? Mira, la verdad que cualquier cosa yo pueda decir, creo que puede ser injusto porque la variedad aquí era enorme. Pero a los profesores, en primer lugar, yo creo que a la mayoría, digamos, de la mitad de mayor edad, yo tengo 50 años, yo te diría que de 40, 45 para arriba, que no estábamos acostumbrados, no somos nativos digitales, nos pilló bastante complicado, ¿no? Eh, por suerte en mi colegio veníamos 2 años preparándonos en clases virtuales y cosas así por iniciativa nuestra. Y por eso estábamos mejor parados. O sea, había Pero una aún así, visión de ustedes. sí, pero aún así, a pesar de 2 años de capacitación, la verdad es que muchos de nosotros no nos metimos a full hasta que nos vimos obligados con la pandemia. Y hay muchos profesores que de verdad les ha costado mucho y que no han, claro, pueden prender la clase online y hablar y cuando mucho un PowerPoint. Pero también hay muchos otros que han desarrollado toda su creatividad. Yo he visto trabajos preciosos, porque además hay aplicaciones para todo y hay profesores busquilla que quieren una cosa, la buscan en la internet hasta que la encuentran y hacen clases preciosas. O sea, eh, yo creo que no hay una sola forma, pero hubo de todo. De los profesores mayores y que les costó bastante, y yo sé de algunos que definitivamente no se subieron a la carrera tecnológica, y otros más jóvenes que aprovecharon toda su creatividad, su innovación y su Perfecto. frescura juvenil, digamos, para innovar con todo. Y a los padres les pasó un poquito lo mismo. Aquí, a ver, hay que distinguir porque la dificultad de las clases online pasa por varias cosas. La primera, la más obvia, es que para tener clase online había que tener computador e internet. Ujú. Y muchos colegios nos abocamos en una primera instancia a eso. Tal vez la primera etapa de la pandemia, la primera mitad del 2020, trabajamos, porque además acuérdate que al principio se pensaba que esto iba a ser breve, el propio Claro. ministerio, el gobierno lo calculaba breve, en Europa todavía no iban tan adelantados, a pesar de que iban un poquito antes que nosotros, pero no tanto. Entonces, eh, todos pensábamos que en segundo semestre de 2020 estábamos de Claro. vuelta
en la Con sala. una cuarentena se arreglaba la cosa. Claro, y por eso hicimos, no sé, guías en papel, que las mandábamos por correo electrónico, por WhatsApp. Muchos colegios no tenían los correos electrónicos de sus alumnos, o los alumnos no tenían directamente correo electrónico, o de los padres, o los WhatsApp. Así que rápidamente esto se fue acomodando y ahí en general los padres colaboraron bastante. Pero lo otro necesario es que en la casa existan las condiciones para trabajar. Las condiciones, por ejemplo, tener un lugar, tener un ambiente adecuado. Muchas casas de los chilenos son pequeñas y el niño no tiene un escritorio en su habitación, sino que tiene que conectarse a la clase en el comedor de la casa o en la cocina de la casa cuando la mamá u otra persona está cocinando. Y si son 2 o 3 hermanos, mayor complicación aún. Entonces, hay una cuestión de condición ambiental en el hogar que para muchas familias no fue sencillo, ¿no? Yo, como te digo, lo vi con mis estudiantes, por ejemplo, estudiantes a los que yo le hacía preguntas y los chicos me contestaban por el chat y yo les decía, pero hábleme, no puedo porque mi mamá tiene la televisión prendida. Entonces, bueno, ese niño hace un esfuerzo doble. No son las condiciones adecuadas para estar estudiando. Claro, pero es la realidad de muchas familias. Eso nos ayudó también a los profesores, y esto es algo que no se ha dicho mucho, pero a los profesores nos ayudó mucho a comprender la realidad de cada niño, ¿no? Su familia, su casa, su entorno, la preocupación de los padres, algo que tú también comentaste, sobre todo a los más pequeños. Todos los más pequeños, la clase online era el niño y algún adulto, porque no puede conectarse, y si se conecta, no sé, prendía el micrófono cuando no correspondía, o se paraba. Entonces, y eso también fue interesante. Yo creo que muchos padres se dieron cuenta del trabajo escolar, les ayudó para aprender mejor cómo acompañar y apoyar a sus hijos en el proceso educativo. También le exigió a los profesores, porque, bueno, algunos padres tuvimos algunas anécdotas que el papá o la mamá o algún adulto de la casa intervenía en la clase directamente, decía, profesora, pero pregúntele a mi hijo porque no le ha preguntado ninguna vez. Y eso por supuesto, no es lo que corresponde, pero eso también exigió a los profesores a estar más atentos, a preguntarle a todos, claro, porque uno en la sala, como los ve, entonces uno sabe más o menos a quién le va preguntando, pero en la pantalla no es tan fácil. Entonces, les exigió a los padres, y muchos se sumaron muy bien, otros no podían. Tuve el caso de un alumno que no se conectaba nunca a las clases, y cuando hablamos con su mamá, nos dijo, pero ¿cómo si yo lo dejo despierto todos los días antes de irme a trabajar? Claro, la mamá lo despertaba, el chico se despertaba, la mamá se iba a trabajar, el chico se volvía a acostar y nunca estuvo en clase. Entonces, esa dinámica la vimos, y por supuesto, dependiendo de la realidad de cada familia, de los padres y del hogar, pudieron responder de una u otra forma. Bueno, de esto se tratan estas conversaciones, de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. La posibilidad de conversar estos detalles, estas cosas que nos saben los medios de comunicación y que son relevantes para el diagnóstico, para ver cómo mejoramos los mecanismos, los modelos. Aquí hay una rica experiencia que nos cuenta José Luis, tanto de ellos como lo que pudieron ver de los padres, lo que pasaba al interior de los hogares. Y esa experiencia tiene que ser analizada, tiene que ser revisada para ver cómo mejoramos entonces la educación en Chile, donde todos somos actores, los padres, los docentes, las autoridades. Estoy conversando con José Luis Velasco Guzmán, profesor, coordinador nacional de la naciente Asociación de Educadores de Chile, este gremio de profesores que no se siente representado por el Colegio de Profesores tradicional y que quiere plantearse como un actor relevante en los distintos temas de la educación, especialmente en el sector escolar y preescolar. Vamos a hacer la única pausa de este capítulo y volvemos de inmediato.
Estoy conversando con José Luis Velasco Guzmán, profesor, fundador, coordinador nacional de la Asociación de Educadores de Chile. Este nuevo organismo que está en formación, tiene más de 800 inscritos, con 25 era suficiente para iniciar la parte legal, pero no, ellos quieren tener más representatividad todavía. Se están proponiendo objetivos más audaces, más agresivos, quieren realmente representar. Hemos estado conversando de las motivaciones, por qué parten, por dónde parten, cuáles han sido los conflictos que motivaron en este caso a José Luis a iniciar esta cruzada. Y en esta segunda parte de esta conversación yo quisiera entonces que tratáramos algunos temas más contingentes, aquellos temas que hoy día están en la palestra y que seguramente son parte de las motivaciones que tiene la CEDUCH para existir. Y indudablemente uno de los temas más importantes es el desarrollo de la Convención Constitucional, donde han habido audiencias, donde hay incluso una página web donde las personas pueden subir sus iniciativas populares de ley. Estos días están re preocupados porque si bien es cierto había muchas iniciativas, para que sean consideradas por la Convención, estas tienen que tener a lo menos 15.000 firmas. No cualquier firma, hoy día la cosa está más ordenadita, con clave única del Estado, la persona puede apoyar una determinada iniciativa, y son muy pocas las iniciativas que tienen algunos miles de firmas, e incluso estaban pensando tal vez ampliar el plazo de existencia de la página de Iniciativa Popular de Norma para que la gente pueda opinar. Entonces, José Luis, ¿qué te parece si partimos este segmento de la entrevista conversando de algunos temas que se están planteando de lado y lado? Porque, sin decir nombre y apellido, uno observa algún sector que es básicamente, oye, educación estatal, gratuita. Yo siempre he pensado, los que me conocen, los que me siguen, saben perfectamente que yo digo que no hay nada gratis en la vida, porque usted no lo pagará directamente, pero alguien tiene que pagar la cuenta, a través de los impuestos, a través de los subsidios, en fin, y toda esa plata que le llaman del Estado, así entre comillas, no del Estado, pues amigos, ¿sí? Somos nosotros los contribuyentes los que nos ponemos. Así que gratis no existe nada en la vida, y eso creo que es incontestable. Entonces, algunos dicen educación gratuita estatal y demonizan a la educación privada, a los colegios particulares subvencionados, que algo bueno habrán hecho alguna vez, porque hay mucha gente que apuesta por ello y pone a sus hijos en esos lugares. Yo pienso que estas son dicotomías falsas, que hay gente que le gusta generar estas oposiciones para que obligar a las personas a elegir entre una cosa y otra. Luego tenemos los proyectos educativos, son variados. Tenemos también las visiones filosóficas y religiosas. Hay colegios que son sostenidos por comunidades religiosas, evangélicas y católicas, con distintos resultados, algunos muy buenos, otros ahí nomás. En fin, y está también un poco la pregunta que le hice al final del primer segmento a José Luis: el rol de los padres. ¿Están comprometidos con la educación de sus hijos? ¿Toman en cuenta el proyecto educativo de cada colegio al momento de tomar una decisión? ¿O solamente ven si es más barato o si le da tal vez cierto estatus al niño? Porque también hay algo de eso detrás de algunos colegios, de marca, en fin. José Luis, ¿cuáles son los temas más o menos en este momento que a ustedes les preocupan y que la Convención Constitucional está abordando, quizás de buena o de mala manera? La Convención Constituyente hizo un índice, antes de empezar a discutir el fondo de los temas, hizo un índice de los temas que iban a discutir. Y en educación no incluyeron el derecho que está consagrado en la actual Constitución, en la Carta Fundamental de Derechos Humanos de la ONU de 1948, que es el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos y el respeto a la libertad para elegir proyectos educativos diversos. Eso lo que está recogido en la actual Constitución. Que está recogido en la actual Constitución. Entonces, es lo que normalmente se dice: libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres. Y ese tema, hay muchos constituyentes que lo menosprecian, que consideran que no es un derecho fundamental, o que no es de
de primera necesidad, ¿no? Derecho fundamental, de ahí viene su nombre, fundamento de la sociedad. Y eso a nosotros nos parece como asociación que es muy, muy peligroso. Además, hay una inconsistencia brutal entre los que defienden los derechos humanos y no incorporan este derecho dentro del catálogo de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque si uno quiere una sociedad diversa, si uno dice respetar la libertad de todos los ciudadanos para construir su propia vida, para desarrollar su proyecto de vida de acuerdo a sus intereses, ¿cómo va a ser posible que la educación, que es algo relevante para que cada ciudadano construya su propio proyecto de vida, no sea igualmente libre? Entonces, para que efectivamente la sociedad sea diversa y plural, tienen que permitirse, fomentarse y financiarse proyectos educativos diversos. Y así, cualquier grupo de personas, profesores o no profesores, pero que tengan valores comunes, pueden plantearle a la sociedad un proyecto educativo específico, con una orientación religiosa, como los que mencionabas tú, católico, evangélico, judío, que también los hay, etcétera, bautista, adventista, etcétera. Aquí en colegio en Temuco hay muchos colegios de confesiones diversas, muy buenos y que le han prestado un gran servicio a la sociedad. Pero también con orientaciones deportivas o artísticas, o también con una vocación territorial particular, no sé, en Magallanes, en la Patagonia, en el Altiplano, en Isla de Pascua, en una población de Santiago, en un barrio, en un pueblo más rural. O sea, hay mucha diversidad de proyectos educativos. Y la ley y la Constitución debe, en mi opinión, para asegurar que efectivamente los ciudadanos puedan crecer de manera libre y de pensamiento abierto, de considerar y, como digo, respetar, fomentar y hasta financiar proyectos educativos diversos. Eso es lo que se llama libertad de enseñanza. Lo que pasa es que en la actual Constitución esa mención era muy escueta y se crearon colegios particulares subvencionados sin las regulaciones que existen hoy día, y hubo sostenedores que por supuesto abusaron, pero el abuso de algunos no puede ser el argumento para no fomentar la educación y los proyectos educativos diversos. Y eso es relevante. Y el derecho de los padres a elegir. Por supuesto que es la otra cara de la moneda. ¿Cómo van a elegir el proyecto que más les acomode a sus propios valores, a su propia vocación, si no hay proyectos educativos diversos? Si todos los colegios son iguales, entonces no hay nada que elegir, ¿no? Entonces, es muy importante, y nosotros se lo quisimos plantear a la Convención Constituyente, postulamos a dos de las comisiones de la Convención Constituyente y lamentablemente no quedamos en ninguna, lo que es un hecho más de lo que tanto ha salido en la prensa, que no todos tuvieron acceso a la Convención Constituyente. Nosotros queremos defender la libertad de enseñanza, y no solo por los estudiantes y sus padres, sino también por los profesores. Los profesores también somos muy diversos, habemos de personalidades, de vocación, de valores, de creencias muy distintas. Entonces, evidentemente a uno le gusta trabajar en un lugar en el que se sienta cómodo, pero si no hay educación diversa, entonces uno ya no va a poder elegir dónde trabajar, sino que va a estar un poco obligado a ser funcionario público. No tengo nada contra los funcionarios públicos, yo he sido funcionario público, pero que cada uno elija y no que se vea obligado por ley o por la Constitución a estar en tal o cual situación. Sin embargo, la gente, los sectores que critican los modelos que se utilizaban en Chile durante tanto tiempo, que prácticamente es lo mismo hoy día, ¿no? Tampoco ha cambiado mucho, excepto, por ejemplo, por la incorporación de la famosa tómbola. Ahí tú me puedes decir qué te parece este asunto de la tómbola para elegir a los alumnos de un colegio.
Pero hay cosas que pasan todos los años, y este tipo de conversación yo la he tenido con otros actores en otros ámbitos. Por ejemplo, el otro día conversaba con alguien y me decía, coincidíamos en que, por ejemplo, al sistema previsional lo mataron los propios administradores del sistema previsional, porque teniendo falencias, nunca propusieron mejoras. Yo siento también que tal vez aquí también, en el sector de educación, hay algunas falencias que no se mejoran. Estos días veía nuevamente, en la sexta región, existen estos, tú me puedes ayudar un poquito mejor, estas, ¿cómo se llaman? Coordinadoras de educación como de provinciales, que en vez de que existieran las corporaciones municipales, ahora existe otra entidad que agrupa a varias comunas, no puedo recordar el nombre exacto. Claro, los servicios locales de educación. Esos mismos, los servicios locales de educación. Y salió la información de que este servicio local de educación, que es una entidad pública, estatal, había dado el aviso de despido de decenas, sino cientos, porque estamos hablando de un servicio local de educación que administra colegios de varias comunas, así que ustedes se pueden hacer una idea de cuánta gente. Y da el aviso de despido de profesores a fin de año. Una de las cosas que los profesores se quejan es de que todos los años los despiden en diciembre y luego los recontratan en marzo. ¿Qué soluciones se pueden dar a ese tipo de situaciones que son parte de los abusos más patentes que la gente observa? A mí no me gusta que el profesor que va a educar a mi hijo tenga esta inseguridad laboral. ¿Cómo se avanza hacia ese tipo de problemas que son clásicos del sistema de educación chileno? A ver, mencionaste varias cosas. Voy a partir por lo último, porque en realidad no es tan así. Las leyes laborales de los profesores son bien estrictas. Ahora, a ver, primero, en Chile, en el sistema estatal, existen lo que se llaman las contratas, que es un invento muy extraño, ¿no? Que es, en todo el Estado, en todo el Estado, o sea, algunos el decimos que el Estado es el peor empleador. efectivamente, y las contratas son el mayor abuso que hay para los trabajadores. ¿Por qué? Porque existen normalmente, ¿no?, los funcionarios públicos que están contratados con un estatuto administrativo específico y las leyes laborales que rigen para las empresas y entidades particulares privadas. Si uno es contratado por una empresa, un colegio o una fundación, bueno, tiene un sueldo y si lo despiden tiene indemnización. En la contrata uno no tiene indemnización, entonces en la contrata los funcionarios están en el peor de los mundos. El contrato es por un año, desde el 1 de marzo al 28 de febrero en el caso de los profesores, y ese contrato por un año pues, puede usarse por 20 años, en teoría. Y si lo despiden no tiene indemnización. Entonces, acaba de ser aprobada una ley que firmó el presidente Piñera la semana pasada, que lo que se llama la titularidad docente, o sea, los profesores que están a contrata por más de 3 años pasan a ser titulares, o sea, como funcionarios públicos regidos por las normas del estatuto administrativo. O sea, es un poco hacer lo que hoy día dice el Código Laboral con los trabajadores normales, que cuando te contratan a plazo por un año, si te renuevan 2 veces, ya a la tercera renovación, tu contrato se torna en indefinido. Eso es lo otro. Lo segundo, en todos los colegios, esto que acabo de decir rige solo para los colegios del sistema estatal, municipales o de servicios de educación. Los colegios particulares subvencionados y particulares pagados contratamos por ley laboral y por tanto pueden hacer 2 contratos a plazo fijo y el tercero inevitablemente es a plazo indefinido. Hay algunos que efectivamente abusan, algunos empleadores, y contratan solo por los 2 años a plazo fijo y después los echan y buscan otros profesores. Y eso, ahí se genera lo que tú mencionas, que hay profesores que no tienen un contrato de largo plazo. Ahora, eso, en mi opinión, es una tontera, aparte de una irresponsabilidad, no solo con el profesor, sino que también con la institución, porque formar un buen profesor
lleva tiempo. Entonces, si uno es empleador, director de un colegio, contrata a un profesor, el profesor lo hace bien, lo lógico es que se quede trabajando y yo lo asegure para todo el tiempo que pueda, ¿no? Entonces, es una irresponsabilidad. Ahora, ¿hay sostenedores particulares funcionados que lo han hecho mal? Por supuesto, hay, y hay varios. Pero muchos de los abusos se cortaron o se restringieron notablemente con las leyes que aprobó la presidenta Bachelet, que se llama la ley de inclusión. De partida, todos los colegios particulares subvencionados tienen que ser sin fines de lucro. En donde no se ha podido avanzar mucho es que todos los colegios tienen que tender a no cobrar nada, pero un colegio particular subvencionado que le cobraba un copago a los padres, supongamos de 50.000 pesos, para que deje de cobrar, la subvención del Estado tiene que cubrir esos 50.000 pesos, porque ellos tenían en su presupuesto esos ingresos. Y el Estado no ha subido la subvención lo suficiente. Entonces todavía hay colegios que cobran un copago, que es cada vez menor, pero lo cobran. Y hay otros colegios que no cobran nada. A los padres. Evidentemente alguien paga, como tú decías, que es todos los contribuyentes que pagamos impuestos. Y todos los chilenos pagamos impuestos. Si uno compra un kilo de pan, claro, el 19% son impuestos. Ahora, los servicios locales de educación, que también es una entidad creada en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, es para traspasar los colegios municipales a estas nuevas entidades de administración de los colegios del Estado. En mi opinión, es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque los servicios locales de educación se preocupan solo de la educación. Un alcalde, una municipalidad, se preocupa de muchas cosas. De la educación, claro, de la salud primaria, del aseo de la ciudad, de la luminaria. Las corporaciones que se crearon. Todas las ayudas sociales, etc. Entonces, y además hay alcaldes, o han habido algunos alcaldes, que ocupan la educación municipal, por ejemplo, para pagar favores políticos, contratando a un montón de personas que le ayudaron en su campaña. Como en educación hay plata y siempre se necesita gente, no sé, depende del nivel de formación, ¿no? Pero aunque no tengan nivel de formación, se necesitan auxiliares de aseo, de nochero, de estafeta, y si tienen más formación pueden tener un cargo. Entonces, eso lo hemos visto. Yo fui concejal 4 años en una municipalidad que administraba muy bien su educación, pero también vi con qué facilidad se podría hacer mal. Claro. Y hay municipalidades que efectivamente no lo hacen bien. Entonces, es bueno que los servicios locales de educación sea una entidad única y exclusiva para la educación, diríamos, de giro único, que no tenga otra preocupación ni esté en carrera electoral, en carrera política, un alcalde que quiere ser diputado, no, solo dedicado para que se dedica a eso. Y lo que está pasando con los despidos que tú mencionas de la región de O'Higgins, que está pasando en todas partes, es que como los servicios locales de educación tienen como objetivo mejorar la educación, entonces, para contratar a las personas, hay exigencias técnicas, exigencias de formación. Y muchas personas que trabajan o trabajaban en el sistema municipal no pueden ser recontratadas en este otro servicio porque los estándares de exigencia, tanto la formación profesional como también la cantidad de gente que tienen que contratar, está mucho más reglamentado. Entonces, ¿por qué está quedando esta gente fuera? Bueno, porque estos servicios locales de educación son relativamente nuevos, ¿cierto, José Luis? Claro, sí, claro. ¿Cuánto tiempo existirán más o menos? ¿2 años, 3 años? Llevamos, no sé exactamente la fecha, 5 años creo. Me parece que los primeros se crearon en los últimos años del gobierno de la presidenta Bachelet, así que estamos terminando el gobierno del presidente Piñera. Son, claro, 5 años.
O sea, yo creo que hay mucha gente que no conoce tampoco la existencia de estas entidades, de cómo operan, como tú lo estás explicando, y de este objetivo fundamental de levantar el nivel de la calidad. Porque solamente para completar lo que tú dices, efectivamente yo estuve haciéndole seguimiento a este caso, que me pareció increíble. Dije, pero ¿cómo otra vez esta situación? Y entrevistan al encargado, al director del servicio, y este señor explicaba de que esto del despido tenían que hacerlo por normativa, pero que la gran mayoría de las personas que habían sido despedidas, pero que ya habían trabajado para el Servicio Local de Educación, tenían una alta posibilidad de ser recontratadas luego de pasar esto que tú estás diciendo, el sistema de evaluación para que se mantengan. Pero que era también parte del proceso, que era un poco brutal, que tenían que notificar antes de fin de año de despido y luego pasar a este proceso digamos, de evaluación. Cuestión que los propios dirigentes que estaban reclamando, que salieron de los medios de comunicación, reconocieron que luego de hablar con el encargado, habían entendido mejor cómo funcionaba este sistema. Pero parece también que se trata de un sistema que la gente no conoce. Es un sistema que la gente no conoce y que mucha gente en educación municipal tampoco conoce. Tuvimos la oportunidad nosotros como ACEDUCH de hablar con diferentes personas y efectivamente reconocían que la coordinación, por ejemplo, entre el Ministerio de Educación, el nuevo Servicio Local de Educación y los municipios no era todo lo adecuada que tenían que ser, incluso el Ministerio de Hacienda, que es el que pone la plata. Entonces, es muy necesario que este proceso se realice, se mejore y sobre todo se mejoren las coordinaciones para no generar más temor en lo que se requiere. Pero también es importante que este proceso siga adelante. Debo decirte que yo inicialmente no era muy partidario, ¿ya? Ya. Pero lo he estado viendo, lo he estado siguiendo y efectivamente creo que es importante que la educación estatal esté manejada por entidades que se dedican solo a manejar establecimientos y no a hacer política, que es lo que hacen los municipios. El alcalde es un dirigente político elegido y por tanto tiene que responder a sus electores y, y a su comuna. Y muchas veces no tienen la capacidad, y claro, contratan un DAEM, un director de educación municipal, pero a veces la contratación es por motivaciones políticas. Entonces los nuevos servicios locales buscan ser técnicos y yo espero que efectivamente no se politicen, no se ocupen de herramientas política o electoral del gobierno de turno. Ya lo saben amigos, entonces vamos a empezar a hacerle más seguimiento a esta figura que empezó a funcionar, como nos cuenta José Luis, hace como 4 o 5 años, y muchos no la conocen. Yo, la verdad, yo había escuchado del proyecto, yo sí sabía, pero la verdad que me había perdido un poco y no estaba al tanto, y ahora, a propósito de esta noticia que te comento, me entero de que están funcionando estos servicios locales. Lo que pasa es que hay un cronograma y se van incorporando las comunas de Chile de a poco. O sea, no Entonces, hay en todo Chile tampoco. no hay en todo Chile el cronograma inicial, no tengo las fechas exactas, pero creo que eran en 8 años que fueran todos los colegios O traspasados. sea, como se dice en prensa, es una noticia en desarrollo. Absolutamente, se han hecho evaluaciones a nivel del ministerio, también hay entidades privadas, universidades que han hecho las evaluaciones, se han hecho las recomendaciones para mejorar el sistema. Perfecto. Nadie recomienda que el sistema se paralice, ni se vuelva atrás, nadie, porque efectivamente al final todo, yo te decía, yo al principio no estaba muy de acuerdo, lo miraba con recelo, pero finalmente me convencí que es lo que mejor podemos hacer. Pero, y ahora vuelvo a la primera pregunta que hiciste, Sí. porque me hiciste varias juntas, pero esto tiene que ir de la mano de los colegios particulares subvencionados. ¿Mm? Holanda, por ejemplo, salía en el diario hace algunos días, Holanda tiene 200 años de tradición donde cohabitan en un mismo sistema los colegios particulares subvencionados y los colegios manejados por el Estado, en igualdad de condiciones. Ambos son financiados en igualdad de condiciones por el Estado y eso permite que haya una diversidad de proyectos educativos.
Perfecto. José Luis, antes de continuar con el tema convención constitucional y para cerrar un poco este punto de las irregularidades, las injusticias que la gente ve a través de los medios de comunicación, hay un tema histórico, la famosa deuda histórica. Hace unos días salió en los medios, pero la verdad es que salió muy poco desarrollado, que la Corte Interamericana de Derecho Humano habría acogido una demanda de profesores chilenos en contra del Estado de Chile por la famosa deuda histórica. Yo tengo aquí a la vista, tengo abierta la página del Colegio de Profesores de Chile y voy a leer cortito cómo se supone que se originó la deuda histórica, que dice que sería por el incumplimiento de la ley 3551 del año 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo en su artículo 40 una asignación especial, no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. Como resultado de la municipalización impuesta a partir del año 1981, que ahí se creó este sistema, justamente lo que estamos hablando, las corporaciones municipales, en fin, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los profesores. Esta situación ha llevado a maestros a lo largo de todo Chile a recurrir a los tribunales de justicia con el propósito de demandar al Estado una indemnización compensatoria por el no pago de este reajuste salarial. A fines de 2008, la ministra de Educación, el ministro de Hacienda y el ministro secretario general de la Presidencia dan el vamos a la Comisión Deuda Histórica de la Cámara de Diputados, reconociendo la existencia de la deuda histórica con los profesores y comprometiéndose a buscar una solución. Tras años de lucha gremial, dice el Colegio de Profesores, en agosto de 2009 el Parlamento aprobó por unanimidad la propuesta de solución elaborada por la Comisión Deuda Histórica. Pero por lo que se sabe, todavía no se paga esto e incluso ha escalado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habría tenido un pronunciamiento estos días, pero parece que no ha sido muy claro ese pronunciamiento, si es que se condena al Estado a pagar esta deuda histórica o se está condenando al Estado por no haber prestado la suficiente atención y los espacios, especialmente de reclamación jurídica, legal, de esta demanda de los profesores. Ustedes también pretenden representar a los profesores. ¿Hay alguna opinión preliminar sobre este tema? ¿Cómo enfrentarlo? Porque alguien por ahí, en otra conversación a mí me dijo que la deuda histórica no existía realmente, José Luis, que durante diversos gobiernos ya se habían hecho varios pagos y que esto era más que nada una demanda política que real. ¿Es cierto eso o no? Mira, yo he preguntado y he leído bastante sobre el tema y al igual que tú, hay gente y estudios que dicen que la deuda histórica no existe. ¿Mm? Porque el artículo 40 del decreto ley 3551 que tú acabas de leer, ¿no? No me acuerdo cómo, la cosa es que la deuda histórica no existe. Yo en lo personal, hoy día me he formado la convicción de que la deuda histórica sí existe, de que efectivamente no se hizo lo que se debía hacer el año 1981 y se dejó a miles de profesores sin este bono para los funcionarios al ser traspasados a las municipalidades. Lo relevante de lo que tú mencionas, de esta dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que el caso ya salió de Chile y es una corte internacional que condena al Estado de Chile, que ordena al Estado de Chile diversas medidas de reparación. Esto es un caso que presentaron algunos profesores, 846 estoy leyendo, de las comunas de Chañaral, Chanco, Peyúgue, Parral, Vallenar y Cauquenes. Pero evidentemente crea un precedente. Claro. Ahora, ¿por qué los gobiernos no lo han pagado? Porque la cantidad de plata es brutal. Hay diferentes cálculos y decir hoy día, como dijeron algunos candidatos en la última campaña presidencial, no se preocupen, vamos a pagar la deuda histórica, parece más bien una promesa electoral y no Bueno, cumplible. es parte de una promesa del presidente electo. Bueno, ahora, yo creo que entre haber pagado todo, como
algunos han dicho, de hecho, todos los candidatos lo han prometido en los últimos 35 años, digo. Pero yo creo que el gran problema es que tampoco se han dado señales, han habido avances, porque por último, desde mi punto de vista, y creo que eso sí es factible, es haberle propuesto ya hace tiempo, y nunca es tarde para reparar, haber propuesto un periodo de pago en algunos años, a lo mejor un porcentaje, porque efectivamente no se puede hipotecar, no sé, el Estado por la deuda histórica, que es muchísimo, muchísimo dinero actualizado, ¿no? Desde el año 81 hasta Claro. hoy. Eh, pero, pero haber actuado como si no existiera por tantos años, a mí de verdad me parece una injusticia contra los profesores. Decir que se va a pagar todo, que no se preocupen, tampoco me parece real, pero hacer un plan de reparación, partiendo por los más ancianos, recordemos, esto es tan antiguo que hay miles de Claro. profesores que Sí. murieron esperando el pago. Entonces, yo creo que eso sería lo justo y lo realista. Sí, y alguien que, por ejemplo, es hijo de un profesor que haya fallecido sin haber recibido este dinero, también se podría preguntar, yo también fui perjudicado por esa falta de pago. Tal vez también me deberían dar algo a mí. Claro, pero hay que tener cuidado porque si uno pretende todo, al final puede quedarse con nada, ¿cierto? Ah, Dice el dicho que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y a veces por querer agarrar todo, uno finalmente se queda sin nada. Entonces, pero no hemos visto en ningún gobierno desde el retorno a la democracia, un plan de reparación, ¿m? ya. O una explicación clara. Entonces, que lo haya dicho la Cámara de Diputados el año 2009 y que hoy día lo ratifique la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a mí me parece relevante. Y espero que el próximo gobierno, el presidente Boric, efectivamente proponga un plan de pago o de reparación, no necesariamente pago en dinero, Correcto. realista y que lo cumpla, tal como lo prometió. O sea, va a ser un tema que seguramente ustedes ya cuando estén totalmente constituidos van a tener también que pronunciarse y decir algo. Y lo que tú estás comentando ya por lo menos a mí me deja un cierto nivel de tranquilidad de que una persona que no está en el colegio de profesores sí piensa que efectivamente aquí hay algo real y reclamable, aun cuando hay que ponerle paño frío y no generar expectativas de algo que tal vez no se va a poder cumplir. José Luis, volvamos un poco al tema constitucional porque tú te quejaste delante de que ustedes no pudieron comparecer en dos ocasiones que lo solicitaron a las comisiones de la Comisión Constitucional. Y yo ya había mencionado de que la Comisión Constitucional había creado una página web que se llama plataforma.chileconvención.cl, donde las personas, cualquier persona con su clave única del Estado, puede subir una iniciativa. Y yo estoy mirando el Twitter de ustedes, el Twitter de Aceduch, que aquí está a la vista. Se llama igual que la organización, Aceduch, así que es súper fácil ubicar el Twitter de Aceduch. Y ustedes le dan clic a un Twitter, a un mensaje de Acción Educar, que es otra entidad que trabaja también en los temas de profesores. Y Acción Educar está aquí justamente promoviendo una iniciativa, la número 34, que está en esta plataforma de iniciativa popular de norma de la Convención Constitucional. Es la iniciativa número 34, que el tema es educación, y es el derecho, se llama, está en la sección Derechos Fundamentales, y dice el título, Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres y libertad de enseñanza. Y a esta fecha tiene más de 6.000 apoyos de la ciudadanía, y ya dije antes que para que una iniciativa popular de norma sea tratada por la Convención Constitucional, tiene que tener a lo menos 15.000 apoyos. Ustedes, me imagino que al momento que retuitean esta iniciativa de Acción Educar es porque están de acuerdo con su contenido. Efectivamente, hay dos iniciativas sobre el mismo tema. Una es la que lidera Acción Educar, que es un centro de pensamiento, un centro de estudio, con el cual nosotros hemos trabajado algunas cosas y efectivamente lo que dice el contenido de la iniciativa popular de Acción Educar a nosotros nos representa. Y además hay otra en la que nosotros somos parte de los convocantes, que es una campaña por la educación libre y diversa. Eso es de otra plataforma. Es
es otra iniciativa en la cual concurrimos varias organizaciones, ACEDUCH, una de ellas, en la campaña Educación Libre y Diversa. Y ahí también estamos promoviendo que se integren a la nueva Constitución los principios de libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres. Ya, pero esta, aquí la estoy viendo, en el sitio es educacionlibreydiversa.cl, ¿cierto? Así es. Ya, este es un sitio distinto al sitio que creó la Convención Constitucional. Pero esta iniciativa que usted que me acaba de mencionar, ¿la van a subir a la página de la Convención? Ya está subida. Ya está subida. ¿Qué número tiene en la página de la Convención? No lo sé. Ya, después me la pasa para que lo podamos también mostrar. Sí. Ya, pero esta estaría también en la página de la Convención. Claro, todas las iniciativas populares uno tiene que adherir, que firmar digitalmente en la página de la Convención. Lo que hace cada organización es crear su iniciativa y promoverla, pero tiene que subirla a la página de la Convención. Ya, te digo al tiro. Y cumplir ciertos requisitos. Esta iniciativa, para los amigos que nos están viendo, es la número 4102. Oye, que hay harta iniciativa. Ya, la acabo de encontrar mientras me estás hablando, porque en la página de ustedes, o de la gente con la que están trabajando, que es educacionlibreydiversa.cl, aquí está la iniciativa, y claro, está linkeado, al momento que estamos haciendo esta conversación, lleva 4012 firmas de 15.000 que se necesitan, y si usted hace clic ahí en el botón que dice firmar nuestra iniciativa, el sistema la va a llevar automáticamente a la página, a la plataforma digital de participación popular, que es esta página que creó la Convención Constitucional de Iniciativa Popular de Norma. Y en esta página, esta iniciativa popular por una educación libre y diversa tiene la número 4102 y tiene más de 4.500 apoyos. Igual le falta para poder ser vista. Claro. Ya, serían estas dos entonces las que más nos representan a ustedes, estas dos iniciativas. Sí, y de hecho los contenidos son bien similares. Y si uno lo lee, yo invito a toda la gente que nos ve y que nos escucha efectivamente a entrar a la iniciativa. Dice, lo que uno tiene que proponer es un texto que se incorporaría a la Constitución. Lo más probable es que no se incorpore tal cual está, sino que se ocupen elementos de aquí para ser escrito finalmente en la Constitución. Pero finalmente son los tres grandes temas. La educación es un derecho al que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país tienen acceso. Eso, en nuestra opinión, lo convierte en una obligación de los adultos. Para que los niños puedan ejercer su derecho, los adultos tenemos que proveérselo, ¿no? Y para que la educación sea real, sea profunda, sea de verdad, tiene que ser plural e inclusiva. Tiene que ser integral y otra serie de condiciones, ¿no? Pero una educación de calidad, una buena educación, diríamos, plural e inclusiva, y por eso la libertad de enseñanza también es parte inherente del derecho de la educación. No se puede cumplir el derecho a la educación si es que no se da la libertad para crear centros educativos, colegios, de acuerdo a diferentes valores o creencias. Por eso nosotros decimos que son dos caras de la misma moneda: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y en ese contexto, José Luis, ya con esto vamos cerrando esta conversación tan interesante que hemos tenido. En el punto 2 de esta iniciativa, que está ahí con el número 4102, lo repito varias veces para que la gente lo busque, ahí en la plataforma digital de participación popular, iniciativas.chileconvención.cl/m/iniciativa popular/4102. Ese es el número de esta iniciativa. En el articulado que ustedes proponen, en la parte 2 dice, el segundo punto dice, la libertad de enseñanza. Incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Y yo eso lo suscribo plenamente. ¿Cómo ven ustedes, o cómo ves tú,
esta situación de que se está discutiendo en la misma convención, en otras comisiones, de que, por ejemplo, la colegiatura de un colegio, estoy hablando de los profesionales que se ingresan a un gremio, como el colegio de profesores, como el colegio de abogados, sea obligatoria. En otras palabras, que para que un profesional, puede ser un abogado, un profesor, un médico, un arquitecto, para poder ejercer su labor profesional, debe necesaria y obligatoriamente pertenecer a un gremio, estar colegiado obligatoriamente. ¿Han conversado ustedes sobre este punto? ¿Qué les parece este tipo de ideas? Sí, lo conversamos. Nosotros somos contrarios a la colegiatura obligatoria, ¿no? Tú lo dices muy bien, ¿no? La idea detrás de esto está en que los profesores actualmente en ejercicio, o los médicos, o los abogados, o los periodistas, cualquiera sea la profesión, quedan como a cargo de los nuevos profesores o profesionales que están entrando a sus respectivas áreas. A nosotros nos parece que en un mundo libre y liberal, cada persona que tenga la formación adecuada, la formación académica o profesional adecuada, puede ejercer libremente su profesión y que va en contra de la libertad individual que obliguen a los profesionales para poder ejercer que se asocien a una asociación gremial en particular. Antiguamente en Chile era así, en otros países es así, pero lo que sucede es que al final se forman grupos de interés que defienden sus propios intereses. Por ejemplo, pensemos en una especialidad médica. O sea, Sí, estaba pensando en eso precisamente, porque sí, hay un ejemplo clarísimo ahí. porque esto se discute harto y como las especialidades médicas son, hay que estudiar adicionalmente, yo no los quiero criticar, si quieres cambiamos de ejemplo, pero como No, si el todo hemos ido, ejemplo es muy bueno ese ejemplo. como todos hemos ido al médico, todos sabemos qué hace un médico. Supongamos que los pediatras, los que ven a los niños, entre los pediatras tienen que autorizar cualquier nuevo pediatra que quiera ejercer como tal. Entonces, claro, si hay muchos, no les conviene porque entonces cada uno va a tener menos pacientes, entonces a lo mejor el colegio de pediatras dice, oye, mejor no autoricemos a otro a ser pediatra, que en cada ciudad haya, no sé, invento. Administremos la oferta. Claro, 5 pediatras o 10 y con eso, y hasta ahí nos quedamos. Entonces, si llega uno de otra ciudad o de otro país y oye, yo quiero ejercer aquí, no, sabes que no hay cupo para ti. Entonces, eso, por supuesto, va en contra de la libertad del profesional, pero también va en contra de la calidad del servicio, porque no hay nada mejor para un buen servicio que aumentar la oferta. Esto viene desde la Edad Media, Alejandro. En la Edad Media, los artesanos tenían asociaciones de artesanos. Entonces, no sé, los zapateros tenían una asociación de zapateros y nadie podía ejercer de zapatero en el pueblo o en la comarca o en el reino, donde fuera, si los zapateros actuales no se lo permitían. Desde ahí viene esto. Entonces, me va a decir que en el siglo XXI vamos a volver a imponer una norma que viene desde el siglo, no sé, XIII o XII, para que las personas no ejerzan libremente su profesión, perjudicando tanto a los profesionales como a los usuarios de ese servicio. A mí me parece realmente un retroceso en la calidad de vida de todos los chilenos. Y es curioso porque además se trata de imponer algo que se critica en nuestro mercado, como es la colusión. O sea, hemos tenido episodios de empresas en Chile y en el mundo que se coluden para controlar Bueno, los precios, para controlar la producción. Por ejemplo, los casos de obsolescencia programada, que es cuando la fabricante dice, oye, vamos a hacer un producto más o menos nomás, que dure poco, para que entonces tenga que el consumidor volver a comprar una y otra vez el mismo producto cada cierto tiempo. O sea, casos de colusión y de intentos de controlar los mercados existen muchos y todos criticamos eso. Y sin embargo claro, se está pidiendo
Y por eso te decía que el caso de los médicos es bien interesante, porque hoy día se sabe que hay becas de especialidades que son otorgadas por el colegio médico y que para conseguirse una de esas becas hay que, como dice, prenderle a cada santo una vela, y ahí viene entonces el clientelismo, el tráfico de influencia, el amiguismo, y eso no parece que sea algo razonable en sociedades democráticas, donde se exige transparencia, donde el mérito debería ser el principal elemento que tenga una persona para poder ascender socialmente, profesionalmente, y no ser amigo no del presidente del colegio médico, de pediatra o algo Bueno, parecido. evidentemente, siempre que se restringe la libertad y alguien administra esas restricciones, eso es caldo de cultivo para la corrupción. Y eso lo vemos en los gobiernos a lo largo y ancho del mundo. Mientras más liberal y mientras más liberales son las leyes de un país, menos corrupción hay en el país. Por supuesto, con restricciones. Cuando hablo de leyes liberales, no estoy hablando de que cada uno hace lo que se le da la gana, ¿cierto? Sino que cada uno puede emprender y desarrollar su trabajo, su profesión, su negocio, ciñéndose a las leyes de respeto a los clientes, a los trabajadores, al medio ambiente, eh, etcétera, ¿no? Y los países más totalitarios son los más corruptos. Vemos hoy día China, con el tremendo país que es el desarrollo económico que tiene, pero es un partido único, un gobierno totalitario, y ahí la corrupción es enorme. Es tan grande que en el gobierno, en China, la corrupción es castigada con la muerte, porque Claro. no se... Pero la Unión Soviética económicamente se derrumbó desde dentro, no se derrumbó desde fuera. Entonces, hay que mantener los espacios abiertos para que las personas puedan desarrollarse. Eso asegura no solo el desarrollo personal, sino que también una mejor oferta del servicio. Y así, con espacios abiertos como Estudio Ciudadano, es que estamos terminando esta grata conversación con José Luis Velasco Guzmán, profesor, coordinador nacional de esta naciente Asociación de Educadores de Chile, un colegio de profesores alternativo, distinto, que quiere convertirse en un actor relevante en esta materia que son tan interesantes que no pretendemos por ningún motivo aguantarlo en esta conversación. Quiero dejarte invitado de ya, José Luis, y al directorio que va a tener la asociación, a otras conversaciones más adelante, que seguramente van a haber muchos temas nacionales transversales que quisiéramos tal vez poder conversar con ustedes. No sé si en los últimos segundos quieren mandar un mensaje o algún llamado al país, a los profesores, a la comunidad, respecto de lo que ustedes están haciendo. Quiero invitar a los profesores y a los trabajadores de la educación que se inscriban en Aceducha. Efectivamente, hay muchos temas, aquí hemos hablado de algunos. Yo tenía unos apuntes preparados aquí que casi ni los miré de todo lo que conversamos. Hay Porque muchos temas. salen demasiados temas, pues. Pero Sí, vamos a dejarlo agendado para unos meses más, de todas maneras. gracias, gracias. Pero importante que se inscriban porque además la Convención Constituyente está escribiendo una nueva constitución. Yo espero que sea una constitución mejor para Chile. Todos esperamos, ¿cierto?, tener un mejor país. En marzo asume un nuevo gobierno que también tiene sus proyectos. Algunos de ellos, en mi opinión, no son adecuados para la educación chilena, dado que su propuesta de gobierno, en su plan de gobierno, eh, pretenden darle muchos beneficios, pero solo a los estudiantes de la educación estatal, generando, en nuestra opinión, estudiantes de primera categoría, los que estudian en colegios del Estado, ya sean municipales o de los servicios locales, y estudiantes de segunda categoría, que serían los que estudian en colegios particulares subvencionados. Me parece muy bien que el gobierno quiera potenciar los colegios estatales, pero eso no puede hacerse a costa de la mayoría de las familias. Recordemos, Alejandro, que el 55% de los alumnos de Chile están en colegios particulares subvencionados. El 55%. El 40 y, eh, a- al- 35. alrededor del 8-9% están en colegios particulares pagados. Ah, Y ya. el resto, o sea, menos del 40%, está en colegios municipales o de servicios locales.
Entonces, no puede ser que haya propuestas que sean solo para beneficio de los estudiantes de colegios del Estado, porque lo público no es lo mismo que lo estatal. Los colegios públicos son todos los que reciben, los que están abiertos a todos los niños y niñas que quieran inscribirse y que son financiados por el Estado. Así que los colegios particulares subvencionados también son colegios públicos. eh, Aunque la iniciativa sea privada, el colegio es público y por eso los niños que estudian ahí tienen que tener las mismas condiciones y los mismos beneficios que los niños que estudian en los colegios municipales o de servicios locales. Entonces, son todos temas que hay que trabajar, que para eso estamos formando a CEDUCH, una organización que no es política. Me parece que no lo mencionamos con suficiente claridad en esta larga conversación. Menciónalo nomás, menciónalo. No es una organización política, de hecho está en nuestros principios que vamos a trabajar de manera independiente a los partidos políticos y a las autoridades, tanto de gobierno como municipales. Por supuesto que cada uno puede tener su postura, pero un gremio es para trabajar por su área. Y una de las cosas que más molesta a los trabajadores de la educación del actual colegio de profesores es que son el brazo sindical de un sector político. Nosotros queremos un gremio que se preocupe de la educación, de contribuir al desarrollo de la sociedad y, por supuesto, de contribuir a mejores condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Pero esto sin perder de vista que estamos por los niños. Los profesores y los trabajadores de la educación existimos por nuestros estudiantes y para nuestros estudiantes. Esa es nuestra prioridad, esa es la prioridad de ACEDUCH y por eso los invitamos a inscribirse a través de la página web que ya ha mencionado Alejandro, www.aceduch.cl. Y felices vacaciones para todos los trabajadores de la educación. Estamos iniciando enero, febrero, algunos con capacitaciones, pero se vienen las vacaciones para enfrentar este año 2022 con clases presenciales en todo Chile, si Dios quiere. Gracias, Alejandro. Así es. Y con este llamado y con este mensaje general, cerramos esta conversación con José Luis Velasco Guzmán, uno de los fundadores de la ACEDUCH. Quedaron temas pendientes, eso no cabe la menor duda, pero creo que de alguna manera entregamos un barniz interesante de lo que pretende hacer ACEDUCH como un actor más en los diálogos públicos sobre esta materia tan importante. Si hay 2-3 materias importantes en el país, la educación es uno de ellos indudablemente, porque tiene que ver no solamente con el presente, sino con el futuro. Y de esta manera, con esta interesante conversación, inauguramos el año 2022 de las entrevistas y podcast de Estudio Ciudadano, una sección clásica que nos acompaña desde el inicio de este sitio. Y como siempre, yo les digo, los veo la próxima semana con otro contenido tan interesante como este. Nos vemos.